El tema es: el reino sufre violencia, por el ministro Abelardo Alarcón Pineda. Los días para el Bautista estaban contados, y al parecer él lo entendía así. Mateo capítulo 11. En este sentido, Juan era un moribundo, alguien que estaba agonizando, víctima de la violencia que caracterizaba al imperio y a sus secuaces, los líderes religiosos políticos de Israel. ¿Qué le queda hacer a un hombre en esas condiciones? La desesperación agonizante, rendirse ante el sistema que lo llevó a esta deshumanizante condición, renegar del Dios por cuya causa fue perseguido, encarcelado y ahora espera una sentencia que es producto de la injusticia, un Dios que parece enmudecido e impasible. Juan no desespera ni se rinde, no reniega ni se lamenta. Como profeta no deja de tener clara la visión de lo que ocurre. Por eso se concentra en dos tareas pendientes. Una, asegurar que sus discípulos tengan la certeza del camino que van a seguir después de su muerte. Y segunda, confirmar que su ministerio ha valido la pena y que Jesús entiende que es su momento. Por eso, el Bautista decide enviar a dos de sus discípulos a preguntarle a Jesús: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Verso 3. Esta pregunta tiene su razón de ser en el hecho de que Juan oyó los hechos del Cristo, verso 2 del capítulo 11 de Mateo, y encierra varios elementos que es necesario hacer explícitos. Número 1. Juan no pregunta si Jesús es el Mesías, sino aquel que había de venir. Mateo aclara que Juan oyó los hechos del Mesías, el Cristo, y en su bautismo lo había identificado. Además, Juan había sido testigo de la confirmación celestial de que Jesús era el Hijo de Dios, capítulo 3, versos 16 y 17. Entonces la pregunta de Juan no encierra duda por parte de él. Al parecer tiene otra intención, y esta se deja ver en la expresión envió a dos de sus discípulos, verso 2, segunda parte. Lo que hace probable que más bien esté preparándolos para su labor como testigos, pues se requiere que todo asunto conste en boca de 2 o 3 testigos. Mateo 18, 16. Aunado a esto, la respuesta de Jesús también fue en ese sentido. Id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Verso 4. Y con ello los convierte en testigos del reino. Número 2. La pregunta está en plural. ¿Esperamos? Lo que indica la necesidad de respuesta no recae en Juan como individuo, sino en sus discípulos como comunidad. Son los discípulos quienes necesitan tener certeza. Esta necesidad la ve su maestro y entra en acción para asegurar que ellos no tengan duda. Ante su inminente despedida, asegura que sus discípulos tengan certeza y sepan cuál es el camino que deben seguir. De ahí que la respuesta de Jesús consiste en conectar sus acciones con el anuncio de Isaías 35, verso 5. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Esta conexión con el capítulo 35 de Isaías contiene otros elementos de expectativa. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado: esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Versos 2 al 4. Para Mateo es importante resaltar esta conexión porque para él, Jesús más que Mesías es Dios con nosotros, Emmanuel. Y sobre todo, la profecía de Isaías contiene un elemento de exhortación. Y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviere en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. Verso 8.
Este elemento de exhortación es recalcado por Jesús cuando dijo: y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mateo 11:6. Esta es una invitación al seguimiento. De la respuesta de Jesús es necesario resaltar que no pone como centro su persona, sino las acciones que revelan la presencia del reino. Para Jesús, como para Juan, el reino es una realidad más alta que ellos mismos. Su razón de ser y el centro de su ministerio fue la llegada del reino. En Juan fue el anuncio de que pronto llegaría, capítulo 3, verso 2. Y en Jesús, la buena noticia de que ya estaba presente, capítulo 4, verso 17 y verso 23, y capítulo 9, verso 35. Por lo tanto, la respuesta de Jesús no se enfocó en decir que Él era el Mesías esperado, sino que en su persona había llegado y se estaba manifestando ya el esperado reino de los cielos. La explicación anterior sirve de base para comprender Mateo capítulo 11, verso 12, que es quizás uno de los versículos del Evangelio de Mateo más difíciles de traducir y en consecuencia de entender. En su interior guarda la importantísima explicación de la relación entre el reino de los cielos y la violencia. Mateo narra que, en acto seguido, una vez que los dos discípulos de Juan, ahora convertidos en testigos del reino, se retiran, Jesús comienza a dar un sermón dirigido a la multitud que lo sigue. Verso 7. No está claro si entre la gente están sus discípulos, pero es muy probable que no, ya que el tipo de sentencias que predica no van dirigidas a ellos, sino a un público adverso. El verso 12 es el resumen de un programa desarrollado en su primera parte en los capítulos anteriores y su segunda parte en los que vienen enseguida. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. El versículo ocupa el centro del siguiente esquema del capítulo 11. El verso 9 con el verso 16. El verso 10, primera parte, con el verso 15. El verso 10, segunda parte, con el verso 14. El verso 11, con el verso 13. Y en el centro, el verso 12 que dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los valientes y los violentos lo arrebatan. Mateo ubica los días de Juan el Bautista desde el capítulo 3 hasta el 11 y en ellos se describe cómo es que ha llegado el reino de los cielos. Pero este ha sufrido violencia desde el capítulo 2 con el nacimiento del rey de los judíos. A partir del capítulo 11 en adelante se señalará a los violentos que lo arrebatan y cómo lo hacen. El reino de los cielos sufre violencia, en griego, basileia tou ouranou biasetai. Esta es la primera parte de la expresión de Jesús, que resume lo acontecido en tiempo pasado. La expresión biasetai tiene su raíz en el verbo biazo, que indica la acción de oprimir violentamente o abrirse paso a la fuerza, usar la fuerza, aplicar la fuerza, forzar, infligir violencia en. En este texto, el verso está conjugado en voz pasiva, lo que indica que el reino de los cielos es objeto de dicha acción. En otras palabras, es quien sufre la fuerza violenta. Algunas versiones de la Biblia traducen incorrectamente en voz activa, como si el reino se abre paso por la fuerza. Sin embargo, esta idea no concuerda con lo que está ocurriendo. Juan se encuentra en la cárcel y está siendo violentado. En el capítulo 10, Jesús envía a la misión a sus 12 y en el verso 7 les dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Y en el verso 16 les advierte: he aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos,
y enseguida comienza a describirles la clase de adversidad a la que se enfrentarán por la predicación del reino. Versos 16 al 42. Estas advertencias no son nuevas en el Sermón del Monte. Les había declarado: bienaventurados cuando sufran persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Así que con Juan el Bautista se anunció la llegada de una nueva era. El reinado que procede de los cielos se estaba acercando a la historia humana, y con este acontecimiento iniciar una nueva era, un nuevo eón. Cuando Jesús entró en la escena histórica, el reino dejó de ser una promesa y comenzó su cumplimiento. La nueva era llegó de manera sencilla, humilde, sin hacer alarde de poder o grandeza. Comenzó con el nacimiento de un infante pobre y vulnerable, el cual fue perseguido desde su nacimiento. Pero este niño era un rey, era el Mesías en el que se cumplirían las profecías del Antiguo Testamento, quien daría satisfacción a las expectativas divinas. En oposición, había una serie de expectativas formuladas por los judíos a lo largo de varios siglos. En estas se tenía la imagen de un Mesías glorioso, poderoso y guerrero, quien vendría a establecer un reino en Israel, glorioso y poderoso, que se situaría como centro de las naciones del mundo. El Mesías, Jesús, apareció para cumplir expectativas, no la de los judíos, sino las de Dios, y vino a inaugurar un reino, más bien un reinado, no el de Israel, sino el de Dios. Tal subversión de valores provocó oposición y reacciones adversas, las cuales se tradujeron en violencia contra el reinado de Dios, el reino de los cielos. La reacción adversa fue evidente en quienes ostentaban el poder o se arrogaban el gobierno. Los líderes políticos como Herodes, capítulo 2, verso 13 al 18. Los líderes religiosos, sacerdotes y maestros de la ley, capítulo 9, verso 10 al 17. Y Satanás, capítulo 4, verso 1 al 11. Por otro lado, en ninguna parte se entiende que el reino de los cielos se abra paso con violencia. Por el contrario, las evidencias de su presencia son, número 1, que Jesús sanaba toda enfermedad y dolencia, 9:35, y 2, que sus discípulos recibieron la instrucción: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia, 10:7 al 8. Al mismo tiempo recibieron la instrucción de predicar el reino desde una condición vulnerable y como promotores de la paz. Capítulo 10, verso 8 al 13. Era natural que ante la realidad de una humanidad caída y bajo la influencia del príncipe de los demonios, el reino de los cielos, que representaba la mejor noticia que pudiera existir, causara una reacción adversa e incluso ruptura, disensión o enemistad. Capítulos 9, 16 y 17. Y capítulo 10, verso 35 y 36. Pero no porque el reino promueva la violencia o en sí mismo sea una fuerza impetuosa que genere violencia o que se abra paso a base de imposiciones, sino precisamente por lo contrario, por ser una realidad de paz, libertad, gracia, sanidad y amor que comienza a manifestarse en medio de un mundo violento, injusto y opresor. Siguiente sección. Los violentos lo arrebatan. Del griego baistai arpasousin auten. Si el reino de los cielos no es violento, mucho menos se exige que quienes deseen recibirlo lo sean. No obstante, algunos cristianos han interpretado esta expresión como una consigna por parte de Jesús. Han dicho que para entrar al reino hay que esforzarse, que se necesita ser valiente, arrojado o tenaz.
Sin embargo, la construcción de la expresión dicha por Jesús tiene todo el sentido de violencia y una completa carga negativa. En griego, no existen evidencias de que el binomio violentos arrebatar, baistai arpasousin, se utilice en un sentido positivo. Además, la expresión no indica un imperativo, es decir, no es una orden sino una descripción, y con ello Jesús está descalificando a quienes ejercen esta violencia. El contexto indica que Jesús está dando un sermón a la gente que ha escuchado al Bautista y, aunque ha visto en él a un profeta, no lo ha recibido como tal. Capítulo 11, versos 8 y 9. También está una serie de sentencias en contra de las ciudades que han recibido la buena noticia y han visto los portentos como señales de la presencia del reino, pero se han negado a recibirlo, versos 16 al 24. En cambio, dice que el Padre reveló estas cosas a los niños. En estas declaraciones Jesús revela algo. Mucha gente ha recibido el Evangelio del reino, pero este no ha penetrado en su corazón. Ha sido un mensaje que ha quedado en la superficie y se ha perdido. Jesús describe esta realidad como algo que es arrebatado en dos momentos. Número 1, Mateo 13:19. Describe que cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Número 2, Mateo 22:13 dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues no entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. En este contexto es Satanás, el malo, y los escribas y fariseos hipócritas quienes, además de violentar la llegada del reino, se encargan de arrebatarlo, es decir, de quitarlo de su lugar por la fuerza, para que otros no lo tomen. Es evidente que Jesús está describiendo la segunda parte del programa. ¿Cómo es que estos opositores violentos no solo resisten al reino, sino que además quitan a otros la posibilidad de recibirlo? Esta violencia que arrebata se observa a partir del capítulo 12, en donde se describen diversas confrontaciones por parte de varios actores que se oponen a que los seres humanos reciban la gracia y la bendición de la presencia del Rey. Por otro lado, es claro que Jesús no da pie ni siquiera a pensar que alguien pueda arrebatar el reino para sí o apropiarse de él, mucho menos con el uso de una violencia piadosa. Al contrario, señala que el reino pertenece a los pobres de espíritu, capítulo 5, verso 3, los que sufren persecución por causa de la justicia, capítulo 5, verso 10, los que hacen la voluntad del Padre, capítulo 7, verso 21, y a quienes se devuelven y se hacen como niños, capítulo 18, verso 3 al 4, y 19, verso 14. Tercera sección. La presencia del reino, una desmitificación de la violencia. La violencia ha estado presente en toda la historia. Podemos verla en la naturaleza de muchas maneras. Entre los animales, la violencia se ejerce con motivos de supervivencia. Entre algunas especies hay luchas por la comida, por el agua, por el territorio, por el derecho a reproducirse o entre depredadores y presas. También se ha calificado de violencia a la manifestación de fuerzas o fenómenos naturales catastróficos, mareas tempestuosas, vientos recios, terremotos, huracanes, caída de meteoritos, volcanes que erupcionan, inundaciones, tormentas, rayos que caen sobre la tierra y destruyen árboles, casas o matan. Y aunque estas manifestaciones de la naturaleza no son seres animados que expresen voluntad, intuición o instintos, sin embargo, al observarlos, los seres humanos ven en ellos un determinado patrón que les ha llevado a concluir que la violencia es algo natural, incluso necesario. Lo que nos lleva a la tercera enunciación de la violencia, la humana. El ser humano,
tiene arraigada en su naturaleza la tendencia a utilizar la fuerza para conseguir lo que desea. Su identidad con el mundo animal está presente en el hecho de que también ve por su sobrevivencia y la prevalencia como especie. Desde antaño, el ser humano también ha visto en las fuerzas catastróficas de la naturaleza a entidades divinas, a las cuales temer y ante las cuales rendirse. Al hacer de estas fuerzas diversos ídolos, también han depositado en ellos su propio anhelo y los ha imitado como a un modelo. Así, recurre a la violencia y la fuerza para perseguir su propia realización. En la historia humana esto se ha visto claramente en los mitos, antiguos y modernos. En estas narraciones, diversas divinidades combaten entre sí para asegurar su primado. Mediante la violencia, las deidades poderosas someten a las más débiles y sobre eso construyen la realidad. Así, los mitos hacen legítima la violencia y la hacen normal en la vida. Cuando la violencia está justificada, legitimada y normalizada, los seres humanos pueden ejercerla con suficiente libertad y sin remordimientos. Siempre el fin justificará a los medios. Cuando Jesús explica en Mateo 11, verso 12, que el reino sufre violencia y que hay violentos que lo arrebatan, deshace el mito, despedaza la argumentación judía que justificaba la expectativa de un Mesías guerrero. Pone en evidencia la normalización de la violencia romana que argumentaba que en aras de la paz se justificaba la guerra y la imposición. Saca a la luz las artimañas satánicas que sostienen al sistema imperante. Usar el poder para el propio bien, anhelo de poseer los reinos del mundo y colocarse en una actitud desafiante que pretende poner a prueba al Señor. Mateo 4, versos 1 al 11. El mundo en el que vivió el Señor estaba plagado de violencia y necesitaba una vía, un camino de liberación y de solución. Jesús no iba a poner como solución a la violencia y la injusticia un reino violento lleno de violentos. Por el contrario, su reino es un reino de justicia y está lleno de pacificadores. La Iglesia no puede encontrar en ninguna enseñanza de Jesús una legitimización de la violencia, de ningún tipo. Al contrario, el Maestro dijo: el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Sin embargo, quienes practican la violencia siempre encontrarán maneras de interpretar la Escritura de forma que acomode para justificar y legitimarla. Así, lamentablemente podemos encontrar a gran cantidad de creyentes que encuentran justificación para seguir violentando a las mujeres, a los niños, a los ancianos o hacia los que no piensan igual. También podemos encontrar líderes o pastores que acomodan la Escritura para ejercer violencia hacia los que están bajo su cuidado, someten, manipulan, ejercen coacción, predican para generar culpa o miedo. Esta condición no solo se evidencia en la justificación de la propia violencia, sino también en la aprobación o legitimación hacia la violencia que otros ejercen. La violencia de la fuerza pública, la violencia de un país contra otro, por ejemplo la violencia de Israel contra Palestina, el ejercicio de la guerra contra los musulmanes, entre otros. La violencia está presente y se justifica con mayor frecuencia de lo que imaginamos o nos damos cuenta. Está tan normalizada que incluso vemos con recelo a quienes promueven lo contrario. Quienes nos hemos encontrado frente a la tentación de arropar la práctica de cualquier tipo de violencia en una supuesta interpretación correcta de la Escritura, debemos recordar constantemente que tal vez podemos ser nosotros quienes hacemos violencia contra el reino y arrebatamos a otros la posibilidad de entrar en él. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Cuidemos pues identificarnos con el Cristo de Mateo y no dejemos de confirmar su identidad como el Mesías que trae un reinado de paz y de justicia, y nuestra identidad como testigos y discípulos
profetas y mensajeros de paz y de justicia.